Hoy vamos a continuar con estos temas sobre los atributos de Dios que pienso que han sido de mucha bendición. Cuando nosotros meditamos en todos estos temas, eso nos ayuda a nosotros, hermano, a entrar en esa dimensión, porque conocemos más de Dios y conocemos cómo Dios nos conoce a nosotros. Bendito sea Dios. Yo siempre fui muy llorón en la presencia del Espíritu Santo. Y eso me gusta porque me hace sentir feliz, me hace sentir alegre. Aunque muchas veces soy reprendido de esta manera, pero me hace sentir alegre cuando yo lloro en la presencia del Señor. ¿A usted no le pasa eso? Amén, gloria a Dios. Y como estamos en la presencia de nuestro Dios y tenemos un Dios de alegría, hermano, mire el hermano que está a su lado, bájese la mascarilla y déle una sonrisa a cada uno de sus hermanos. Mire, hermano, si nosotros pudiéramos mantener esa sonrisa durante 10 segundos, yo estoy seguro que nuestro estado mental cambia y que las situaciones que nos agobian, que nos oprimen, las vamos a echar de lado. Por lo menos mientras estemos en la presencia del Señor. Ahora, si usted quiere permanecer siempre en la presencia del Señor, eso va a estar siempre reprimido. Amén. Así que vamos a entrar en la presencia del Señor en esta mañana y que nuestra alegría esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Bien, hermanos, el tema de hoy, su omnisciencia. Omnisciencia. Con permiso, hermano, que se me empañaron los lentes y con esto no puedo distinguir esos simbolitos tan pequeños que hay en la palabra del Señor. Así también pasémosle a nuestra mente un pañito para que podamos entender la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo en Hebreos 4:13 para introducir este tema y para que nosotros podamos ir cambiando, ¿verdad?, nuestra mentalidad y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Hebreos 4:13. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre y en la comunión del Espíritu Santo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Gloria al Señor. ¿Qué les parece, hermano, este versículo? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Gloria a Cristo. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Hoy el tema, su omnisciencia, cuando nosotros buscamos la definición de esta palabra, omnisciencia, dice la definición que es un estado de tener un conocimiento total o absoluto, la cualidad de saberlo todo. Estado de tener conocimiento total, la cualidad de saberlo todo. Cuando se dice la cualidad de saberlo todo, ahí no queda nada que esté fuera de ese contexto. Nosotros sabemos que la omnisciencia, eso es exclusivamente un atributo de Dios. Pues nadie más que Él puede ser omnisciente. Ahora, dentro de esas definiciones, hay una definición ahí que muchos expresan un concepto. Por ejemplo, cuando una persona escribe un libro o cuando una persona hace una película, ¿verdad?
esa persona es el creador de ese evento, muchas veces imaginario. Ese autor sabe todo lo que va a suceder en la película, en la novela, en todas las cosas. Ustedes, los que ven novelas, no saben que en las novelas ustedes saben todo y el protagonista nunca sabe nada. Él nunca sabe que el que lo está viendo sabe, porque ya el autor de ese guión, ¿verdad? De esa narrativa, lo diseñó de esa manera para que el protagonista no se entere. Él lo sabe todo, aún más de los que están viendo esa película o esa novela. Él conoce hasta los pensamientos de las personas que están actuando ahí. Nosotros muchas veces cuando estamos viendo eso también sabemos, incluso hasta cuáles son los asesinos, cuáles son los que están envueltos en esa trama. Pero el protagonista nunca sabe nada, ni los que participan en ese evento o en esa película. Pero si nosotros pudiéramos tener, y yo sé que muchos hermanos de nosotros quisiéramos tener ese poquito de poder, solamente de ver lo que se desarrolla. Por ejemplo, usted sabe lo que el hermano piensa de usted sin que el hermano le diga nada. Usted sabe todo lo que va a acontecer. Mire, eso sería algo extraordinario si mucha gente pudiera tener eso. Y yo sé que mucha gente lo tienen y a veces miran hasta el hermano con deseo de saber qué el hermano está pensando. Muchas veces hasta insinuamos. Pero nosotros lamentablemente o afortunadamente, ¿verdad? Porque eso quizá podría, en vez de beneficiarnos, dañarnos, no sabemos todas esas cosas, porque el único que tiene esa capacidad de saberlo todo es Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. También, hermanos, nuestro Dios, como Dios trino, ¿verdad? En sus tres personas, sabemos que esa omnisciencia no se limita solamente a nuestro Dios como Padre. Esa omnisciencia también la tiene en la persona de Jesucristo y en la persona del Espíritu Santo. Ahora, son roles, ¿verdad?, diferentes, de acuerdo a como nos lo muestra la palabra, de que esas tres personas, aunque en su esencia son omniscientes, cada uno, ¿verdad?, pero estamos hablando de la omnisciencia de Dios, o sea, del Padre. Gloria a Jesucristo. Es el único que puede tener esas cualidades en las tres personas que representan la Trinidad. Bien, ¿cómo nosotros podemos ver o hacer una seguridad de eso que estamos hablando? Bueno, vamos a ver Hechos 1:24, lo que nos dice el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo número 24. Hermano, quiero aprovechar para invitarles a abrir sus Biblias, los que no la están abriendo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la palabra de Dios, nosotros la podemos leer, pero nosotros nos beneficiamos de lo que tenemos. Sí, ahí la podemos ver, claro está. Pero la Biblia tiene una particularidad que a mí me gusta mucho. Y es como, yo lo comparo como un vicio bueno, que cuando usted lo ponen a leer un versículo, usted no se conforma con leer uno. Usted sigue y sigue. Y cuando viene a ver, usted se lee un capítulo completo. Entonces, por eso es beneficioso que nosotros utilicemos la Biblia. Porque nos crea una adicción a seguir leyéndola. Mientras que aquí, aunque tenemos el mismo concepto, ¿verdad? Pero cuando nos lo quitan ya estamos en el aire. Gloria a Jesús. Y por eso es bueno utilizar siempre la Biblia. A mí me gusta usarla y no usarla de otra manera, sino, ¿verdad?, principalmente cuando estamos en los cultos. Bien, hermano, Hechos 1:24 nos dice así:
Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. O sea, cuando nos dice, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. O sea, ahí estamos viendo la unicencia, ¿verdad?, en el Señor. Aquí nosotros sabemos que cuando Jesucristo fue entregado y fue crucificado, lo que sucedió con la persona que le entregó. Y ellos estaban escogiendo nuevamente una persona para sustituir a Judas. Y por eso aquí él dice que en el 24, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestras cuál de estos dos has escogido. Bien, ahora vamos a ver en Romanos 8:26. Romanos 8:26. Dice así, Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el mismo Espíritu, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí nosotros vemos también este atributo en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu mismo conoce de que nosotros tenemos necesidad, sabe que necesitamos y de esa manera, ¿qué dice? Que Él intercede por nosotros. Amén. Entonces, nosotros sabemos que el Espíritu Santo también tiene esa cualidad, o Dios en la persona del Espíritu Santo, así como también en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También tiene esa cualidad de la omnisciencia. Gloria a Cristo. Dios sabe todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, también lo que sentimos. Si vamos a ver en Isaías 55, versículo número 9, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, aquí está dejando claro que Dios conoce todos nuestros pensamientos, hermano. Usted vino aquí en esta mañana, usted vino o venimos en esta mañana con cierta intención, pero el Señor, que conoce lo más profundo de nuestros pensamientos, sabe la manera que nosotros vinimos aquí. Dios sabe si lo hicimos de una manera sincera, o Dios sabe si lo hicimos de una manera rutinaria, o Dios sabe si lo hicimos de una manera que tenemos la necesidad de que Él obre en nuestras vidas. Amén. Dios conoce todo eso. Dios también sabe cómo tú te sientes. Dios también sabe lo que hay en tu interior. Cómo nosotros nos sentimos cuando venimos a su iglesia. Dios lo sabe. Nosotros siempre venimos aquí con un sentimiento. Sea cual sea, el principal debe ser adorar y bendecir a nuestro Dios. Que nuestra alabanza, nuestra adoración sea lo mejor que nosotros podamos sentir cuando estamos en la presencia del Señor. Amén. Así también, hermanos, dentro de ese mismo tema, que predomine siempre el amor a cada uno de nuestros hermanos. Porque yo le pedí ahorita que tirara una sonrisa. ¿Por qué? Porque eso, hermano, nos hace sentir bien. Una sonrisa es capaz de derribar la ira más grande. Una sonrisa es capaz de evitar los enfrentamientos y las confrontaciones más grandes. Cuando usted le sonríe a un adversario que probablemente viene en una actitud agresiva hacia usted, cuando usted le sonríe, inmediatamente esa sonrisa lo debilita. Claro, si usted ve que una sonrisa pequeña no lo debilita, entonces sería hacia carcajadas
Y que Él no entienda que usted se está burlando, sino que usted quiere, ¿verdad?, simpatizar con esa persona. Hermano, es algo un poco difícil en nuestra propia fuerza, pero cuando nosotros lo hacemos confiando en que el Señor conoce nuestro pensamiento y conoce la intención de nuestro corazón, el Señor se encarga de aplacar esa ira. Gloria al Señor. Parece un chiste, hermano, pero eso funciona. Nosotros lo vemos como un chiste porque muchas veces no ponemos eso en práctica. Y que cuando vienen encima de nosotros, o como sea, ya nosotros estamos en una actitud defensiva. En Juan 3:20 dice así: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, aquí vemos nosotros otro ejemplo de que Dios conoce todas las cosas que nosotros hacemos. Todas las cosas que nosotros muchas veces ocultamos. Todas las cosas que muchas veces ofendemos a Dios y pensamos que esas cosas nadie las conoce. Ok, puede ser que el hermano, un familiar, quien sea que se mueva a tu alrededor no conozca nada de eso, pero debemos tener pendiente y presente que Dios en su omnisciencia lo sabe todo. No podemos esconder las cosas de Dios. Dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, ¿qué está hablando en este versículo? Que muchas veces nosotros hacemos las cosas en oscuridad. Muchas veces queremos estar escondidos bajo la sombra para que nuestras obras no sean reprendidas. Pero cuando nosotros hacemos una obra buena, cuando nosotros hacemos lo que le agrada a Dios, nosotros siempre vamos a buscar la luz. Vamos a buscar que Dios se agrade de todas las cosas que nosotros hacemos. Y no vamos a andar en oscuridad, porque eso es lo que se refiere. No vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, muchas veces, ¿quién de nosotros no ha pecado? Ni sigue pecando, porque nosotros cometemos pecado a diario, hermanos. No podemos ser hipócritas. Nosotros a cada momento pecamos con cualquier cosa, muchas veces hasta accidentalmente cometemos un pecado. Pero lo importante, hermano, nosotros reconocer que Dios es omnisciente y que Dios en su infinita sabiduría, Dios sabe lo que estamos haciendo y por consiguiente, en vez de ocultarle eso a Dios, nosotros debemos humillarnos ante su presencia. Y ese pecado, inmediatamente Dios lo borra, porque sus promesas son fieles y verdaderas. No pensemos nunca que Dios no nos está viendo. Usted puede esconder cualquier acto de cualquier índole, de un hermano, de un familiar, de quien sea. Hasta muchas veces de uno mismo, hermano, escondemos las cosas. Muchas veces. Y no nos damos cuenta que el engaño más grande lo hacemos con nosotros mismos. ¿Cómo? Uno es pensando de que podemos engañar a Dios. Ese es el engaño más grande que nosotros hacemos contra nosotros mismos. Pensando que Dios no lo sabe. Pero si nosotros tenemos pendiente la omnisciencia de Dios, nosotros sabemos que a Dios no se le va ni se le puede esconder nada. Nada se les puede esconder a Dios, porque en su infinita omnisciencia Dios lo conoce todo. En Salmo 73:11, vamos a ver esto. Salmo 73:11 dice, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Nosotros sabemos que muchas veces hay personas que actúan de esta manera. ¿Y cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo.
Pero dice el versículo número 12, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré con ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y hasta que encontrando en el santuario de Dios, eso no está ahí escrito, porque esto quise ser, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Miren, hermano, nosotros, hasta que nosotros no entramos en la presencia de Dios, nosotros no comprendemos las cosas. Este salmo tiene el título El destino de los malos, donde muchas veces nosotros como cristianos miramos las riquezas de aquellas personas que aborrecen lo correcto, que aborrecen lo lícito, ¿verdad? Nosotros vemos cómo ellos prosperan muchas veces. Y quizá nos llega a nosotros hasta ese deseo de tener todo eso. Pero aquí dice el salmista, este no fue David, este fue Asaf. El salmista dice, cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Y hasta entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Muchas veces nosotros cuando deseamos esas cosas, no entendemos el fin de las personas que hacen lo incorrecto delante de Dios. Pero cuando entramos en el santuario de Dios, nosotros sabemos lo que le espera a esas personas y por consiguiente comprendemos la magnitud de la bondad de Dios. Porque hay promesas para las personas que obedecen a Dios y hay, ¿verdad?, profecías de castigo para las personas que pecan contra Dios. Así, hermano, que miren, yo les invito a leer este salmo completo y el otro inverso, el 37 y 73. Ustedes van a comprender muchas cosas que muchas veces nosotros deseamos que, bueno, no sé cómo pero cuando yo leí estos dos salmos, yo pude comprender todas las cosas que yo pensaba que podían ser buenas para mí, pero que Dios en su omnisciencia sabe que a mí no me convenían. Amén. Gloria a Dios. Pero nosotros cuando meditamos comprendemos eso. Bien. El Salmo, bueno, ya yo leí el 17, ¿verdad? Y hasta entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Esas son las personas que muchas veces no entienden el fin de las personas que actúan de esa manera. Bien, en Mateo 7, 21 y 23, vamos a ver. Mateo 7, 21 y 23 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Seguimos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? El 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gloria a Dios. Muchos de los que pretenden conocer a Dios, pero nos preocupamos por conocer a Dios. Aquí en el libro de Mateo, capítulo 7, hay unos discípulos que vienen al Señor pretendiendo que ellos conocen al Señor. Pero se llevaron tremenda sorpresa porque es el Señor quien los conocía a ellos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Entonces, ellos vienen pretendiendo conocer al Señor. Señor, pero nosotros hicimos todo esto en tu nombre, echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre. Vamos a agregarle, hicimos sanidades, hicimos bien, hicimos todo esto, hicimos aquello. Hicimos muchos milagros. Pero entonces, como ellos pretenden conocer al Señor y vienen haciéndole ese reclamo, el Señor les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque era Dios, era Jesucristo quien lo conocía a ellos. ¿Por qué? Porque Jesucristo muchas veces no veía lo que ellos hacían, pero sí Jesucristo estaba. Porque Jesucristo conocía sus pensamientos y conocía las intenciones de sus corazones. Y él les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Debemos preocuparnos nosotros, hermanos, más de que, bueno, conocer a Dios es una de las cosas más importantes. Pero de acuerdo a como yo puedo interpretar en este pasaje, debemos preocuparnos más de que Dios nos conozca a nosotros por las acciones que nosotros hacemos. Son las dos cosas importantes, hermanos. Son las dos importantes. Y de igual manera las dos vienen a ser del conocimiento de Dios. Tenemos que preocuparnos por conocer a Dios. ¿Cómo lo conocemos? Bueno, a través de su palabra. Tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos declara en la palabra. Y Dios se encargará de conocer a nosotros por la obediencia. O sea que cuando nosotros vengamos a los pies del Señor, el Señor no nos reprenda de esta manera. Apartaos de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Porque la intención de ellos era creer que conocían a Jesucristo, creer que podían con eso que Jesucristo, con eso que ellos estaban haciendo, agradar a Jesucristo. Y el problema de ellos y el problema de cada uno de nosotros, hermanos, es que muchas veces decimos, sí, pero Dios sabe. No venimos a la iglesia, yo no voy a la iglesia, pero Dios sabe. Decía el pastor Rafael García, ese es el problema, que Dios sabe. Dios sabe por qué tú estás poniendo esa excusa. Probablemente sea justificada, pero no deja de ser una excusa. Aunque sea justificada, es una excusa. Y nosotros no podemos engañar a Dios. Nosotros podemos engañar al pastor. Hermano, una llamadita, ¿por qué? ¿Cómo se siente? Pues no lo vi en la iglesia. Ah, no, pastor, porque usted sabe. Dios sabe que yo tenía deseo de ir. Pero el problema realmente es ese, que Dios sabe que nosotros muchas veces no hacemos lo que queremos hacer. Porque el deseo lo tenemos. Tenemos el deseo de venir cada domingo a la iglesia, a reunirnos como un solo cuerpo, como un mismo sentir y adorar a nuestro Dios, pero muchas veces no lo hacemos. Preferimos la comodidad de estar en nuestra casa acostados. Probablemente a esta hora haya gente que aún se estén levantando, que debían estar aquí en este lugar ahora. Pero nuestro problema es que Dios sabe. Dios sabe por qué yo me quedé. Ese es el problema, que Dios sabe por qué te quedaste. Gloria a Jesús. No pretendamos conocer a Dios en nuestra propia costumbre, sino conocerlo a través de la palabra, conocerlo a través de la obediencia. Cuando Jesús les dice, nunca os conocí, porque aunque sabe todo, y mire hermano, esto es importante y llévese esta reflexión para su casa. Aunque Jesús le dice, nunca los conocí, Él lo sabe todo, pero ¿por qué Jesucristo muchas veces le hacía la pregunta? En el libro de Juan, capítulo 21, el último capítulo del libro de Juan, hay una historia referente a Pedro, donde Jesús llama a Pedro y le dice,
¿me amas más que estos? Y el Señor le dice, sí. Pedro le dice, sí, tú sabes que te amo. El Señor le dice, apacienta mis ovejas. Vuélvela y le pregunta la segunda vez, Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Van 2 veces que le pregunta. Ahora, la siguiente pregunta viene igual, le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Pero no fue hasta la tercera vez que Pedro comprendió la intención de Jesús de hacer esta pregunta. Jesús lo sabe todo. Jesús no tiene que recibir información de lo que nosotros somos o de lo que nosotros hacemos, porque Él la tiene toda. Muchas veces cuando estamos orando queremos darle toda la información al Señor. No es necesario darle esa información, porque Él lo sabe todo. No era necesario Jesús hacerle esta pregunta a Pedro, porque ya Jesús lo conocía. Ahora, ¿cuál es el beneficio de esta pregunta? Es, hermano, de que nosotros entendamos que eso nos beneficia a nosotros, entender que Jesús y que Dios lo sabe todo. En eso nos beneficia a nosotros esa pregunta, en reconocer que Dios lo sabe todo. Y que esta tercera pregunta, cuando Pedro le contestó, se entristeció, dice la palabra, se entristeció, porque ahí entendió que no estaba al nivel de lo que él estaba expresando. Si Jesús le hizo esa pregunta 3 veces, él entendió, pero quizás me falte algo más todavía. Me hace falta todavía amarlo más. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas nuevamente. Y luego, ya ustedes saben lo que sucedió ahí. Cuando eras joven, te ceñías, te vestías e ibas donde tú quieres. Pero ahora que tú eres viejo, te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieres. Entonces, hermano, cuando nosotros estamos en plena facultad de entregar lo mejor de nosotros a Dios, es que tenemos que hacer las cosas. Porque cuando ya estamos en una situación de postración, ya nosotros no vamos a poder hacer lo que nosotros queremos hacer para Dios. Cuando podemos, es que debemos hacerlo. Por eso Jesús le dijo, cuando eras joven, te vestías y tú ibas donde tú quieras, pero ahora que tú eres viejo, te va a vestir otro y te va a llevar donde tú no quieras. Dándole a entender con qué mujer te había de glorificar a Dios, dice, para finalizar ese versículo. Entonces, hermano, hagamos las cosas ahora que nosotros podemos para agradar a Dios, porque Dios conoce todas las cosas. No basta con decir yo conozco a Dios. Yo conozco a Dios, sino hacer la voluntad. ¿A quién le basta solamente con decir yo conozco a Dios? A nadie. Lo que nos basta es, hermano, obedecer su voluntad o hacer su voluntad. Eso es lo que nos basta. Conocer a Dios no nos basta. Aquí se ha enseñado durante los últimos meses, las últimas semanas, todo. Pero eso no basta, hermano, solamente tener esa enseñanza, esa sabiduría. Basta con hacer lo que venimos a conocer. Si conocemos que Dios es omnisciente, nosotros tenemos que entender que Dios lo sabe todo. Y no simplemente llevarnos esta enseñanza y guardarla. Tenemos que tener pendiente de que Dios conoce todo sobre nosotros y sobre todo el universo, porque es su creación. Ninguna obra que nosotros hagamos va a evidenciar que conocemos a Dios o que Dios nos conoce. Dios nos reconoce por lo que nosotros hacemos, pero no por nos reconoce por la obra que nosotros hacemos para su obra, valga la redundancia, pero no por lo que nosotros somos.
Bendito sea el Señor. Ninguna obra que hagamos va a evidenciar eso, hermano, sino en que Dios es el que conoce todas las cosas. Debemos preocuparnos, hermano, así como dice un dicho, en estas dos cosas, en conocer a Dios y en que Dios nos conozca a nosotros. Hay un dicho popular que dice, no te preocupes en darte a conocer, sino que los demás se preocupen por conocerte. Pero en las cosas de Dios eso no vale. Tenemos que preocuparnos por las dos cosas. Que conozcamos a Dios y que nos preocupemos porque Dios nos conozca. Dios nos conoce de todas maneras, pero usted nunca se va a enterar si usted no conoce a Dios. Si usted no conoce a Dios, usted nunca se va a enterar de que Dios lo conoce. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Juan 17:3. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Cuántos quieren la vida eterna? Amén. Amén. Entonces, eso es lo que se aplica ahí, conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. El único Dios y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, hermanos. Conocer a Dios y conocer a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Si nosotros estamos aquí hoy, es porque hemos recibido el beneficio del plan de salvación. Y no porque a usted se lo entregaron, de que mira, ve a buscar esto a tal parte, no, sino que usted lo recibió. Usted lo recibió cuando usted confesó a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Ahí está el beneficio del plan de salvación para cada uno de nosotros. Pero recibir, hermanos, ese beneficio del plan de salvación no viene vacío. Eso implica una serie de añadiduras que vienen acompañadas de ese beneficio. Gloria a Jesucristo. Conocer a Dios es leer su palabra. ¿Cómo nosotros conocemos a Dios? Lo conocemos a través de su santa palabra, que es la revelación de Dios a nosotros. Si su palabra no existiera, probablemente ninguno de nosotros conociera sobre la existencia de Dios. O quizá, ¿verdad? Porque uno nunca sabe, pero esta es la manera que nosotros, los que estamos aquí hoy, conocemos la existencia de Dios, que es a través de su palabra. Si usted no lee la Biblia, usted no va a conocer la existencia de Dios. Es ahí cuando conocemos a Dios. Bien. Conocer a Dios es leer su palabra, pero que Él te conozca a ti es obedecerlo. Miren qué palabra Dios me dio. Conocer a Dios es leer su palabra, pero que Él te conozca a ti es obedecerlo. Dios. Amén, gloria al Señor. Cuando obedecemos a Dios, estamos seguros de que Dios nos conoce a nosotros. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, a través de la lectura, nos va a decir y nos va a hacer sentir de que verdaderamente Dios nos conoce. Bendito sea el nombre del Señor. Ya le había dicho ahorita, ¿verdad? De que cuando nosotros estamos orando, le damos toda la información a Dios. Información que ya Dios tiene, son petacas para Dios. Cuando nosotros le damos una noticia a Dios, ya Dios la conoce, hace millones, no voy a decir millones, hay más cantidad de millones, más. Infinitamente ya Dios conoce eso. Porque ya Dios es el creador y Él conoce todo.
Hubo un predicador también que no se me olvida nunca que dijo que Dios hacía todas las cosas de atrás para adelante. Y yo decía, pero bueno. Y él decía, bueno, como Dios lo sabe todo, Dios fue el diseñador de todo, ya Dios conoce todo. Simplemente Él nos va revelando poco a poco todas las cosas que están en su palabra. Y así nosotros vamos entendiendo y vamos viendo, hermanos, vamos viendo cómo se van cumpliendo las profecías que están plasmadas en este libro. Se van cumpliendo. Y hay mucha gente que tienen la venida de Jesucristo, la tienen por tardanza. Y usted le predica a alguien y dice, pero yo tengo hace 2000 y pico de años que Jesucristo dijo eso y yo lo estoy esperando. Sí, hay muchos que dicen eso. Mas sin embargo, cuando me dicen eso yo le contesto, pero cuando Jesucristo vino estaba profetizado 700 años antes del venir. En el libro de Isaías, tú no lo lees ahí, que en el libro de Isaías estaba profetizada la venida de Jesucristo, su entrega, su muerte y su, ¿cómo se llama? Su sacrificio por cada uno de nuestros pecados. Entonces fueron 700 años, pudo haber durado más, pudo haber durado menos, Dios es el único que sabe porque es el diseñador. Pero ¿qué hace 2000 años? Bueno, todavía yo sigo creyendo que Jesucristo viene. Amén. Amén. Ojalá pasen millones de años, sigo esperando que Jesucristo venga. Porque cuando se produzca esa venida de Jesucristo, ustedes saben todo lo que va a suceder cuando Él venga a buscar a su iglesia. Y si hemos muerto en ese tiempo que Jesucristo venga, tengo la esperanza de que seremos resucitados. No solamente espero la venida de Él, sino que si estamos muertos, seremos resucitados primeramente los que hayamos muerto en Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Entonces, hermano, no tengamos por tardanza. Y cuando le contesten, cuando le hablen de esa forma, busquen la palabra y refútenle lo que dicen. Hace 2000 años, pero hace 700 que lo decía y vino. Y sucedió tal y como está escrito. Entonces, ¿se escribió después que Él nació y vino? No, se escribió antes. Entonces hay alguien que sabe todas esas cosas. Hay alguien que sabe todo lo que está aconteciendo, todo lo que va a acontecer, todo lo que aconteció, no solamente lo que va a acontecer, sino todo lo que aconteció lo sabe. Lo que está sucediendo ahora lo sabe. Y lo que viene, lo por venir, también lo sabe. Entonces, hermano, cuando nosotros oremos, no le demos tantas informaciones a Dios. Orar, esta es otra cosa. Mira, hay muchos que dicen, bueno, pero si Dios lo sabe, ¿por qué yo tengo que ponerme a orar? ¿No le han preguntado eso? Si Dios sabe, ¿para qué yo tengo que pedirle? Si Él conoce ya mi necesidad. Pero ese es el protocolo que Dios estableció, porque Él es soberano, infinitamente soberano. Y si esa fue la estructura que Dios hizo para dar lo que nosotros necesitábamos, simplemente nos cuesta eso, pedirle a Dios. Usted no tiene que invertir un centavo, solamente, ni siquiera arrodillarse tiene usted que hacerlo, porque hasta en cualquier situación en que usted esté, claro, arrodillarse significa un gesto de humillación ante el Señor. Pero la Biblia no dice que cuando usted tiene que pedirle algo a Dios, usted necesariamente tiene que arrodillarse. Entonces, si esa es la estructura para Dios bendecirnos, nosotros somos los beneficiados porque Dios no necesita que nosotros le oremos para Él seguir siendo Dios. Como muchas veces se predica aquí, Dios de todas maneras sigue siendo Dios. Pero si la estructura que Él estableció es que le oremos a Dios para nosotros recibir lo que le pedimos, bueno y válido. Los beneficiados somos nosotros. Hay muchas cosas que Dios las da. ¿Por qué? Porque en su omnisciencia Dios conoce, como lo leímos ahorita, que el Espíritu conoce todas las cosas y de qué tenemos necesidad. Y Dios a través del Espíritu Santo la suple. O la suple a través de cualquier situación. Gloria al Señor.
Pero orar, hermanos, es la estructura que Dios estableció para establecer una comunicación nosotros con Él y Él a través de la respuesta de lo que le pedimos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, no le dé mucha información al Señor, solamente pídale, porque ya Dios lo conoce. Adore al Señor, humíllese ante el Señor, pero que sobre todo tengamos claro de que como Dios conoce todo, Él conoce nuestra intención, lo más profundo de nuestra intención. Recuerden, hermano, cuando aquella viuda tenía sus 2 monedas que las fue a depositar y aquellos ricos estaban dando todo de su sobreabundancia. El Señor le dijo, bueno, ella ha dado más que todos ustedes porque el Señor conocía que era lo único que ella tenía. Ella no tuvo que voltearse los bolsillos delante de Él para que Él supiera que ella no tenía más, sino que Él conocía que era lo único que ella tenía. ¿Por qué? Porque Jesús lo conoce todo. Y no simplemente Él hizo eso porque sabía que ella estaba dando lo único que tenía, sino porque estaba conociendo lo que ella tenía en su corazón. La voluntad de ella ofrendar esas 2 monedas. Mientras los otros se estaban jactando de que estaban dando muchas veces de lo que les sobraba. Gloria al Señor. Y cuando aquel otro hombre estaba dándose en el pecho, pidiéndole a Jesús que fuera propicio a él porque era pecador. Mientras los otros, ay Señor, yo no soy como aquello, yo vengo, yo hago bienes, yo ofrendo, yo hago esto, yo no soy pecador como aquel. Jesús, conociéndolo también, le dice, pero este está más limpio que tú, diciendo yo en mi palabra, pero es lo que yo entiendo que Jesús le dijo, porque él está reconociendo que es pecador y está humillándose ante el Señor. Y le decía, sé propicio a mí, que soy pecador. Gloria al Señor. Entonces Dios conoce todas esas cosas. Esto sí es importante, hermano. El conocimiento de Dios es simultáneo. Vamos a verlo en Isaías 44, 7. Dice, Isaías 44, 7. ¿No está? Bien, busquémoslo aquí. Gloria al Señor. Cuarenta y 7 dice, ¿y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Miren, hermano, el conocimiento de Dios es simultáneo. Antes de yo conocer un poco de Dios, antes de ser cristiano, yo veía en las iglesias que estaban todos orando, todos juntos. Yo decía, pero esta gente tan loco. Orando todos juntos, Dios lo va a entender así. Sí, vea qué ignorancia la mía. ¿Cómo Dios lo va a entender? Porque yo veo a toda esa gente orando todos juntos. Pero yo no comprendía que el conocimiento de Dios es simultáneo. A mi mente no llegaba que en diferentes partes del mundo mucha gente estaban orando y que Dios estaba escuchando todas esas oraciones. Pero en mi ignorancia decía, pero esta gente, ¿cómo Dios lo va a escuchar a todos juntos? Pero el conocimiento de Dios es simultáneo. Dios puede, nuestro pensamiento, ¿cuántas personas vemos aquí? Como lo que hay, la persona que un pensamiento diferente, ya Dios lo está conociendo. Mucho antes de que ese pensamiento llegue a nuestra mente. Ya Dios lo conoce. Entonces, la omnisciencia de Dios es infinita. Por eso dice él, ¿y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Y no solo eso, le dice, anúncienle lo que viene y lo que está por venir. Oiga eso, nadie más puede proclamar lo venidero y declararlo
y ponerlo en orden delante de Jehová, porque solamente Él puede hacer esas cosas. Entonces, el conocimiento de Dios, hermanos, no se limita simplemente a que nosotros nos pongamos en fila, ahora ven que a ti te toca ahora, a ti te toca ahora. No, hermano, el conocimiento, nosotros podemos orar todos juntos, el mundo entero puede orar juntos, el universo entero, si lo hubiera, y Dios conoce todo, porque el conocimiento de Dios es simultáneo. Todo lo venidero lo conoce Dios. Todo lo venidero lo conoce Dios. Tenga esto presente. Mateo 6:8, ¿tú lo tienes ahí? Perdón, hermano, lo que pasa es que los versículos, pero lo podemos buscar. Mateo 6:8, ya para nosotros terminar. Para nosotros terminar ya con nuestra parte, dice. Ok, Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Nosotros, hermanos, hemos venido aquí, cada uno de nosotros ha venido aquí con una necesidad, muchos quizá la misma necesidad, otros quizá una necesidad diferente, pero Dios conoce tus necesidades antes de pedirlas. Pero orando es como nosotros hablamos con Dios y nos responde conforme a nuestra necesidad. Si tú has venido en esta mañana con una necesidad, no sé cuál es tu necesidad. No sé si tu principal necesidad es Dios. No sé si tu principal necesidad es tu salud, tu economía, tu relación familiar. No sé cuál sea tu mayor necesidad, pero el Señor nos dice en su palabra que Él conoce todas nuestras necesidades. El Señor se ha manifestado en esta mañana, aunque nosotros no dejamos sentir su manifestación, pero yo sé que Dios se movió y yo sé que Dios te habló. Yo sé que Dios te habló en esa administración, yo sé que Dios te habló. Que estábamos descuidados, que estábamos desprevenidos, sí, pero Dios se movió, porque yo sé que Dios habló a cada una de nuestras vidas en esta mañana. Bendito sea el Señor. Y no te pido que lo venga a decir, no, ya Dios lo conoce. Háblalo con Dios. Si tienes necesidad de que Dios cambie algo en tu vida, habla con el Señor ahora. Él sabe cuál es tu necesidad, pero la oración es la estructura que Dios creó para que nosotros le pidamos a Él. Él conoce tu necesidad, pero no te quedes callado en esta hora. No te quedes callado, ponte de pie y vamos a orar al Señor. Bendito sea el Señor. Alabado sea tu nombre, Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Habla con el Señor ahí, habla con el Señor. Yo sé que Dios ha hablado a tu vida en esta mañana, en este día. Desde que inició este servicio, Dios comenzó a hablar a tu vida. Pero Él conoce todo, a Dios no se le escapa nada. Todo está bajo el conocimiento y el control de nuestro soberano Dios. Si quieres, habla en tu mente, porque Él conoce tu mente. Pídele a Dios en tu mente, que es el único que puede conocer tu mente, porque Él conoce lo más profundo de nuestros pensamientos, dice su palabra. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Recuerdo que Jesús, cuando fue a entregar su vida, Él oraba a su Padre, y no porque Él no lo conocía, sino porque la oración es una estructura para nosotros hablar con nuestro Dios.
Y Jesús le dijo, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bendito sea el Señor. Hay un hombre que padeció mucha necesidad, pero se mantuvo firme, reconociendo la grandeza de Dios. Y ese es Job. Todos conocemos esa historia. Nosotros sabemos lo que pasó, lo que sucedió. Quizás tú has venido en esta mañana con una necesidad económica, una necesidad afectiva. Tú piensas que nadie te quiere, que nadie te ama, que no eres importante. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios conoce todas esas cosas y que Dios te ama. Que Dios te ama, porque la prueba de que Dios te ama es que entregó su Hijo a morir en la cruz por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Señor, en esta hora yo estoy agradecido de ti. Yo quiero darte las gracias, Señor, por cuán bueno tú has sido conmigo, aun sin yo ser merecedor. En esta hora, Señor, vengo delante de tu presencia, Dios. Yo sé que tú conoces mi pensamiento. Tú conoces lo más profundo de mí, Señor. Y en esta hora yo me humillo ante tu presencia. Y te pido, Dios mío, que tú quebrantes mi corazón, Dios. Si hay algún hermano aquí que quiera que Dios quebrante su corazón, que se lo pida a Dios ahora. Porque un corazón constrito y humillado Dios no lo desprecia. Aleluya. Si hay alguien que vino con una enfermedad en esta mañana, Dios mío, yo te pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú tengas misericordia. Que tú alivies su quebranto, Dios. Que tú le sanes, Padre, porque tú eres el Dios de los milagros, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que tenga, Señor, la sabiduría que tú tienes, la omnisciencia que tú tienes, Dios. Señor, en esta mañana, Padre, te pedimos, Señor, que tú uses nuestras voluntades, Señor. Nuestras voluntades nosotros no sabemos hacerlas porque muchas veces, Señor, no hacemos lo que queremos. Queremos venir a la iglesia a adorarte. Estamos dispuestos en el camino, pero cuando llegamos aquí, Señor, oh Padre Santo, muchas veces se nos olvida. Muchas veces somos como termómetros, Dios amado, que nos sentimos, Señor, de acuerdo al ambiente que está aquí, a la temperatura que está aquí, Señor. Nosotros queremos, Señor, que tu espíritu esté encendido siempre en nuestras vidas, Señor. No importa el lugar donde estemos, no importa la situación por la que estemos pasando, Señor. Queremos que tu espíritu arda en nuestros corazones, Dios amado. Señor, no esconda tu rostro de nosotros, Dios. Permite, Dios mío, que tu espíritu sea manifestado, Señor, en esta iglesia, Padre. Que cada hermano, Señor, pueda sentir, Señor, el calor de tu espíritu. Señor, porque lo más importante para nosotros, Dios, eres tú. Eres nuestra mayor necesidad, Dios. Señor, ¿a dónde iríamos sin ti? ¿A dónde iríamos sin ti, Señor? Porque donde quiera que vamos, ahí estás tú, Dios. Ahí tú estás, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Dios mío, saber de ti. Saber, Señor, que tú todo lo sabes. Gracias, Señor, porque desde este momento, Señor, queremos hacer un compromiso y de no querer esconder nada, Señor, porque no lo escondemos, porque tú lo sabes todo. Pero en esta hora, Señor, nos humillamos ante ti y reconocemos, Dios, que hemos actuado mal, Padre. Queremos, Señor, que nuestra actitud, Señor, sea cambiada, Señor, ante tu presencia, Dios. Porque entendemos que no podemos engañarte, Dios. Queremos hacerlo, Señor, de una manera sincera. Señor, todo este esfuerzo desesperado que muchas veces hacemos, Dios, ayúdanos, Señor, porque solo no podemos hacerlo, Padre. Solo no podemos hacerlo, Señor. Eres tú, Señor. Eres tú el que nos levanta.
Eres tú el que nos esfuerza para hacer las cosas, Dios. Queremos que nos esfuerces, nos ayudes a esforzarnos más, Padre. Glorifícate, Padre. Queremos hacer las cosas para ti, Señor. Queremos hacerlas para ti, Señor. Aleluya.